Las múltiples disciplinas a las que les interesa particularmente el concepto de costo han tratado de definirlo desde los saberes y principios sobre los que las mismas se sustentan. Esta multiplicidad de enfoque nos obliga a convivir con definiciones de nuestro objeto de estudio elaboradas desde lugares diferentes. Por eso es necesario establecer nuestro punto de vista. Para comprender el fenómeno costo es esencial contextualizar dónde se genera el mismo. Y ahí surge claramente que los hombres y mujeres necesitan satisfacer necesidades y para ello se realizan actividades que producen y crean bienes y servicios y entonces aparecen incógnitas como qué producir, cuánto producir, a quién voy a satisfacer y para lograrlo se necesitan factores que la economía clasificó en categorías como tierra, trabajo, capital y organización. El problema económico intenta soluciones para satisfacer las necesidades humanas y encontró como alternativa de solución la creación de redes de interrelaciones entre sujetos económicos, individuales y individuos y entes, que constituyen el sistema económico. El sistema económico durante el siglo XX estuvo marcado por una imagen que creó Paul Samuelson en 1948 en su primera publicación. En ella establece las relaciones entre las familias y las empresas para satisfacer esas necesidades, donde los hombres y las mujeres entregan su esfuerzo a cambio de un salario y los dueños del capital aportan el mismo para obtener una renta denominada interés. El siglo XXI nos encuentra cuestionando, interpelando esta imagen, donde se establece o cuestiona que los hombres y las mujeres son parte del sistema pero no la controlan. Y la economía tiene que considerar que existen límites en el planeta que habitamos y que genera problemas presentes y futuros en términos climáticos y sociales si no entiende que debe atender todas las necesidades de la sociedad. Entonces, en este nuevo sistema se propone encontrar cierta armonía entre el uso de los recursos y de la energía a fin de equilibrarla con el mundo viviente de una manera segura, justa y equitativa. El otro aporte significativo de esta imagen es la existencia de los llamados bienes comunes, bienes que no tienen propietario pero que satisfacen las necesidades de las comunidades. Entonces, el problema económico que debe satisfacer necesidades se utiliza dos tipos de grandes grupos de bienes, los bienes libres y comunes y los bienes económicos. Los primeros, provistos por la naturaleza o la comunidad, que no son objeto de intercambio, pero de uso limitado, y que no son producidos por una unidad de producción. En cambio, los bienes económicos no son de libre disponibilidad, tienen propietarios, son parte de ese proceso de intercambio y son producidos por alguna unidad económica. Pero lo más importante, y a los efectos de nuestra disciplina, necesitamos establecer dos conceptos: el de utilidad, que está dado por el valor de uso de los bienes, y el de cambio, que está dado por el precio que está dispuesto a pagar a alguien para obtener ese bien a fin de cubrir sus necesidades. De estas afirmaciones se desprenden dos ideas principales: la de transformación y utilidad. El sentido del concepto es amplio, comprendiendo toda actividad capaz de crear utilidad o modificar la que ya poseen los bienes existentes. Factores y recursos productivos son transformados
para aumentar esa capacidad. La utilidad significa que los bienes satisfacen alguna necesidad y la misma puede crearse mediante cambios en las formas, el espacio, el tiempo o la posesión de los bienes. Es decir, puede haber cambios de tipo físico, químicos, morfológicos, organolépticos o simplemente de presentación o de acceso. Entonces, aparecen 4 tipos de transformaciones. Las transformaciones técnicas que vemos generalmente en la industria o en la actividad agropecuaria o la extractiva, la transformación de modo, las ventas mayoristas, minoristas o e-commerce, las transformaciones de lugar que se refieren al transporte y las transformaciones de tiempo cuando algo necesita almacenamiento o añejamiento. Esta operación de vincular factores o recursos productivos, entradas, con las salidas, que son los objetos productivos, se denomina proceso productivo. Y son ese conjunto de acciones a las que le voy a adicionar a los factores para que puedan aumentar su capacidad. Todo proceso productivo tiene entonces 3 elementos constitutivos. Los factores a los que voy a someter a un proceso de transformación, las acciones propias de ese proceso de transformación y los resultados que voy a obtener a partir de ese proceso de transformación. Entonces, vivimos en un planeta en el que debemos cuidar, una sociedad a la que debemos atender y unidades productivas que tienen la capacidad de satisfacer necesidades a través de un proceso productivo que utiliza factores. Nuestra disciplina categoriza esos factores en 6 tipos: los recursos naturales, el trabajo que aportan las familias, los bienes intermedios o de consumo que se agotan en el primer uso, los bienes de capital que son capaces de transformar otros bienes y no se agotan con su primer uso, los servicios intermedios que sí efectivamente se agotan en su primer uso y el capital financiero que permite obtener y transformar todos esos bienes en unidades monetarias para obtener los productos. La función producción es la síntesis matemática de estas relaciones. Ella indica en la relación funcional existente entre la cantidad de producto obtenido y la cantidad de los diversos elementos necesarios para su obtención. Esto resume un fenómeno físico del costo. El profesor Osorio agrega un problema adicional en nuestra disciplina, que es el fenómeno monetario, que está representado por el problema de la valuación del fenómeno físico del costo. Y entonces aparecen 3 conceptos claves y que debemos diferenciar. El concepto económico de valor, que es la significación y el reconocimiento que cada uno de nosotros como sujeto dentro del sistema económico le asigna a los bienes económicos y por los cuales está dispuesto a pagar. El concepto económico de precio, que en definitiva es lo que estamos o entregamos como valores monetarios para obtener ese bien. Y el tercer concepto es el concepto de costo, que se lo asocia a las vinculaciones válidas y coherentes entre los resultados, es decir, la salida de un proceso productivo, y los factores considerados necesarios para su obtención. Remarcamos el hecho de que, más allá
del enunciado genérico, la vinculación alude a la particular elección de cuáles son los factores que se consideran necesarios para obtener ese resultado productivo. Entonces, en términos del fenómeno monetario del costo, tenemos que advertir que valor, precio y costo son diferentes. Para poder estudiar nuestra disciplina y particularmente el fenómeno del costo, nuestros doctrinarios desarrollaron la teoría general del costo, que definimos como el conjunto de conocimientos que concentra principios, esquemas que explican, dan fundamento y nos van a permitir determinar el costo. Y estos se asientan en 3 pilares básicos. La gestión en las organizaciones, que es la que nos va a plantear los problemas que debemos solucionar, el sistema de información que va a surgir de esas organizaciones y la economía o el sistema económico, que es la que nos va a dar los fundamentos teóricos para esa interpretación. Les propongo que si quieren ampliar la información sobre los sistemas económicos del siglo XXI o nuevas economías, puedan acceder a los 3 videos que les propongo en la presente imagen. Y recordarles que todo el material bibliográfico que corresponde al IAPUCO, Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos, es de libre acceso y lo podrán encontrar en las páginas que corresponde a los congresos o en la revista de Costos y Gestión que publica nuestra organización. Nos vemos en la próxima. Gracias.